Lección 21. Triangulación de polígonos regulares, páginas 52 y 53, secuencia 8. Conecta más, secundaria matemáticas 2. Aprendizaje esperado. Calcula el perímetro y área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos. Antes de dar inicio con este video, te invito a que te suscribas al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Recordarte que al momento de que ingreses al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás gran variedad de contenidos matemáticos, con la finalidad de que selecciones exclusivamente el de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a los videos que te han ayudado, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte. Lección 21. Triangulación de polígonos regulares, perteneciente a la secuencia número 8. Actividad 1. Trabaja en equipo, analicen la información y hagan lo que se indica. Las figuras mostradas son polígonos regulares. En algunos se trazaron diagonales para dividirlos en triángulos. En este apartado lo único que nos dice es que tenemos estos polígonos y que algunos fueron divididos en triángulos. Si se fijan, únicamente el polígono 2 y el polígono 3 son divididos en triángulos. Este cuadrado está dividido en dos triángulos. Este ya no fue dividido porque ya es un triángulo. El tercer polígono, que es el pentágono, está dividido en triángulos. Y ahora nos dice la opción A. Hasta el momento todavía no vamos a hacer nada. Vamos a irnos a la opción A. Tracen diagonales desde uno de sus vértices en los polígonos que no tienen. Entonces vamos con este azul y hay que trazar todos los diagonales, hay que elegir un punto y hay que realizar desde este punto todas sus diagonales, o de este punto todas sus diagonales, o de este punto todas sus diagonales. En este caso, si yo selecciono este de este lado, del lado derecho, de aquí trazo sus tres diagonales que tiene. En el caso de este siguiente, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del heptágono, yo seleccioné este lado y ya están trazados todas sus posibles diagonales, pero desde un solo vértice. Y del último, que es un octágono, igual hay que seleccionar una esquina, un vértice, el que tú quieras, y a partir de esa esquina, de ese vértice, vas a trazar todas las posibles diagonales. Y en mi caso, que yo seleccioné este lado de aquí, de ahí salen 1, 2, 3, 4, 5 diagonales salen, pero desde el mismo vértice. Ahora, tracen las alturas necesarias para calcular el área de cada polígono. Nos dice que, por ejemplo, de este triángulo, calculemos, midamos su altura. De estos de aquí, de este triángulo, midamos su altura, midamos su altura, midamos su altura, su altura, su altura, y así sucesivamente midamos todas las alturas posibles de todos los triángulos que hemos marcado. ¿Sí? Entonces, yo desde mi punto de vista no les sugiero trazarla porque no a todos nos va a dar la misma medida y va a ser va a ser demasiados resultados para todos y cada uno de los alumnos. Entonces, desde mi punto de vista, el trazar las alturas, bueno, nada más dice trazar las alturas. Pensé que decía calcularlas. Entonces, únicamente hay que hacerles las líneas. Hacemos esta línea, hacemos esta otra línea y aquí estamos trazando las alturas. Trazar las alturas, trazar altura de este, altura de aquí, altura de aquí, altura, 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 altura y altura. Entonces ya están trazadas todas las alturas. Es lo único que dice entonces aquí. Trazar diagonales y trazar alturas. Es lo único que nos sugiere esta actividad número 1. Aunque aparecen todavía unos espacios para contestar, pero todavía no nos dice qué debemos de hacer. Dice, el pentágono regular quedó dividido en tres triángulos. Nos regresamos. Pentágono regular quedó dividido en tres triángulos. Hasta ahí vamos bien. Dos de ellos congruentes. Dos de ellos congruentes. Entonces, este de aquí es totalmente diferente a los dos de los extremos. Los dos de los extremos serían los congruentes.
¿Por qué se puede asegurar que tienen la misma forma y tamaño? Estos dos, el congruente del lado izquierdo y el congruente del lado derecho. Una posible respuesta sería que porque dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos miden lo mismo que los lados y el ángulo correspondiente del otro triángulo. Es decir, esto pertenecería al criterio LAL, que es un ángulo comprendido entre dos lados. Estos criterios también ustedes ya los vieron, ya se los deben de saber. Únicamente de los tres que hay, de esos tres criterios, el AL, el ALA, de los tres que hay, ustedes únicamente tienen que seleccionar uno y escribirlo ahí. Y el que se relaciona es este, el criterio LAL. Dice, ¿cuál es el área de cada triángulo congruente en el pentágono regular? Nos pide que nos regresemos aquí y que calculemos el área de ese triángulo de aquí y ese triángulo de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nuestra regla y medir la base y las alturas de cada uno de los triángulos. Entonces, hay que tomar la medida de esta de aquí. Y nos da aproximadamente 3.3 de base. Y de altura aproximadamente 1.1. Ahora hay que medir la otra base del lado derecho, que como es congruente debe de medir lo mismo, 3.3 y 1.1 de altura. Y del triángulo del medio ya tenemos que la base mide 3.3, únicamente tendríamos que medir la altura. Y está midiendo aproximadamente 1.9. Entonces nos pide el ejercicio que calculemos cuál es el área de los triángulos congruentes y cuál es la del no congruente. Entonces recuerden que para calcular el área de un triángulo basta con multiplicar base por altura y lo que obtengamos dividirlo entre 2. Entonces vamos a trabajar con los congruentes. La base mide 3.3 de ambos por 1.1 entre 2. Si multiplicamos nosotros 3.3 por 1.1, vamos a obtener 3.63. Y ese resultado entre 2, 1.815. Recuerden que este dato es aproximado, centímetros cuadrados. Es aproximado porque a lo mejor alguno le da 1.2, 1.0 o 3.3, 3.4. Dependiendo qué tan preciso sea su medición, el resultado puede variar por poquito. Pero es aproximadamente 1.8, 1.9. Ahora, eso mide uno solo. Ahora, ¿cuánto medirá el otro? Entonces tenemos que el más grande mide 3.3 de base por 1.9 de altura y todo esto dividido entre 2. Entonces, 3.3 por 1.9 me da como resultado 6.27. Entre 2 estamos obteniendo 3.135 centímetros cuadrados. Entonces, para el caso del primero únicamente voy a utilizar hasta el primer número, hasta el primer decimal, entonces 1.8 y para el otro 3.1. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo del pentágono regular de cada uno? 1.8 centímetros cuadrados. Recuerden que este resultado es aproximado. Entonces, a algunos les puede dar 1.7, algo otros 1.8, algo otros 1.9. Y el que no es congruente, quedamos que es 3.1 centímetros cuadrados. Igual pasa lo mismo aquí. Dependiendo de la precisión de sus medidas y de sus cálculos, algunos les puede dar 3.0, 3.1, 3.2.
Ahora anoten debajo de cada polígono regular su área en centímetros cuadrados. Entonces me tengo que regresar y ahora sí me pide que escribamos cuánto vale cada uno de los polígonos en su área. Para este caso vamos a realizar lo siguiente. Necesitamos tomar las medidas de las bases de todos mis polígonos y a partir de ahí aplicar la fórmula. Sería un poco cansado estar calculando el área de cada triángulo. Si se fijan, en este caso hicimos estos dos procedimientos. Entonces, ese que tiene 4, necesito hacer aquí 4 operaciones. Este de acá tengo que hacer más operaciones y este de acá también tengo que hacer más operaciones. Entonces, una forma fácil y rápida sería nada más siguiendo la fórmula. Recuerden que la fórmula del triángulo es base por altura entre 2. Entonces, medimos la base de este triángulo, que sería desde aquí, toda esta parte de aquí, y con la regla aproximadamente nos va a dar 6.6 centímetros de largo. Y de altura, que sería la parte roja que ya marcamos al principio, va a medir 3.9 aproximadamente. Entonces, para calcular el área, perdón, de este triángulo, sería base 6.6 por altura, que es 3.9, y lo que obtengamos hay que dividirlo a la mitad o entre 2. Entonces multiplicamos 6.6 por 3.9, obtenemos 25.74 y su mitad corresponde a 12.87. Aquí me voy a regresar porque al medirla puse las medidas mal, las tomé de otra figura. Ahora sí, la base 3.9. Para si algunos me dicen, maestro, ¿por qué 6.6? Si a mí me da 3.9, ya corregí, acabo de corregir. Entonces 3.9 de base y de altura 3.4. Ya corregí, les ofrezco una disculpa. Entonces ahora sí procedemos. La base 3.9 por la altura, que es 3.4, entre 2. Entonces multiplicamos ahora sí 3.9 por 3.4 y vamos a obtener 13.26. Si lo divido entre 2, voy a obtener como resultado 6.6 o 63. Entonces 6.6 está bien y le agregamos el cm, que significa centímetros, al cuadrado. Entonces ahora sí ya tengo el área de mi primer polígono. Vamos con el siguiente. En vez de calcular de los dos triángulos, basta con multiplicar base por altura, porque sabemos que de un cuadrado o un rectángulo su área se calcula multiplicando base por altura. Entonces tomamos medidas de la base y como es un cuadrado, entonces su altura va a medir exactamente lo mismo. Y su base mide 3.2. Entonces vamos a multiplicar 3.2 por 3.2 que mide su altura y obtenemos un total de 3.2 por 3.2 es igual a 10.24. Entonces este 10.24 se lo escribimos debajo del cuadrado. 10.24 centímetros cuadrados. Y el anterior nos había dado, me faltó aquí, 6.6. Ahora vamos con el pentágono. En este caso del pentágono, hexágono, heptágono, octágono, sabemos que el área se calcula perímetro por lo que mida el apotema entre 2.
así se calcula el área de las 4 figuras restantes, lo que mida mi perímetro por el apotema entre 2. ¿Y qué es el apotema? Nos ubicamos, por ejemplo, aquí en el centro, ubicamos el centro de mi figura y del centro hacia la mitad de la base, esta línea de aquí, desde aquí hasta el centro, esto se llama apotema. Igual, del centro de mi siguiente figura hacia el centro de la línea de abajo, se llama apotema. Del centro hacia la línea de abajo en medio, se llama apotema. Y del centro hacia la línea de abajo en medio, se llama apotema. Entonces, el perímetro, recuerden que se calcula sumando todo lo de alrededor. Entonces, hay que tomarle las medidas de aquí hasta aquí y me da exactamente 2 centímetros. Pero como tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, entonces el perímetro sería 5 lados por 2, 10. Por lo que mide su apotema, que en este caso, si le medimos con la regla de aquí al centro, me tiene que dar aproximadamente 1.38 centímetros. Es aproximadamente 1.38. Le puse 38 porque es casi 1.4. Entonces, ahora sí podemos calcular por 1.38 y lo que me dé entre 2. Entonces, si multiplico 10 por 1.38, obtengo 13.8 y su mitad es equivalente a 6.9 centímetros cuadrados. Voy con la siguiente, la de aquí. La voy a realizar en la parte de abajo. Entonces, el perímetro necesitamos tomar la medida de la base o de un solo lado y mide 1.8. 1.8. Y su apotema, que es de la mitad al centro, está midiendo aproximadamente 1.56. Entonces, ahora sí, perímetro por apotema. El perímetro son, como es un hexágono, 6 lados por 1.8 que mide cada lado. Entonces sería 10.8 10.8 por 1.56 que mide de altura, y eso va a ser entre 2. Entonces, si yo multiplico 10.8, perdón, por 1.56, voy a obtener 16.848. Y si lo divido entre 2 o le saco mitad, va a corresponder a 8.424. Entonces, mi resultado aquí sería 8.4 centímetros cuadrados. En el anterior me faltó ponerle aquí 6.9. Es importante tomar todas estas operaciones para que el maestro vea cómo es que ustedes lo hicieron y que no simplemente se enfocaron en copiarle a algún compañero o copiar del canal, sino que están poniendo atención y saben cómo resolverlo. Vamos con la siguiente. La voy a hacer de este lado. Tomamos la medida de la base, que es esta de aquí o de cualquier lado, y nos va a medir 1.7 centímetros. Y la medida del apotema, que es del centro a la mitad, va a medir 1.77. Multiplicamos los 7 lados que tiene el heptágono por 1.7 que mide un lado. Vamos a obtener
11.9, que es el perímetro, por el apotema, que mide 1.77, entre 2. Eso es igual a 11.9 por 1.77, obtenemos 21.063. Entre 2 es igual a 10.5315. Pero esto únicamente vamos a tomar aquí el 10.5 centímetros cuadrados. Y vamos con la última. La voy a desarrollar en la parte superior. Tomamos la medida de un lado de nuestra figura, que en este caso mide 1.3. Tomamos la medida del apotema, que es 1.57. Y calculamos. El octágono tiene 8 lados, entonces 8 hay que multiplicarlo por 1.3, que es la medida de un lado, y obtendríamos 10, perdón, acá arriba, 10.4 por el apotema, que mide 1.57, y todo eso entre 2. Entonces, por 10.4 por 1.57 obtenemos 16.328. Ahora, eso lo vamos a dividir entre 2. $16.58 entre 2 obtendríamos 8.164. Y aquí nada más le pondríamos 8.1 centímetros cuadrados. Entonces, yo sé que algunos me van a preguntar, maestro, ¿de dónde salió el 1.56? ¿De dónde salió el 1.77? ¿El 1.57? ¿El 1.38? Yo lo obtuve tomando las medidas. Fácil le podría poner 1.5, 1.7, 1.5 y 1.3, pero para ser más exactos, yo ya que estuve analizando detalladamente cada uno de los problemas, es el resultado un poco más exacto si le agregas el 6 al 5, el 7 al 7, el 7 al 5 y el 8 al 3. Entonces, por esta razón es de que tienen dos decimales la altura o el apotema. ¿Para qué? Para que el resultado sea un poco más exacto. Nos habíamos quedado aquí. Anoten debajo de cada polígono regular su área en centímetros cuadrados. Ya lo realizamos. Valida tus respuestas con tus compañeros. Usen las siguientes preguntas como guía. ¿Obtuvieron los mismos triángulos en cada polígono? Es decir, todos tuvieron la misma cantidad de triángulos al momento de hacerlos desde un vértice. ¿Obtuvieron triángulos congruentes? Es decir, triángulos que se parezcan. ¿Las alturas de sus triángulos están bien trazadas? Algunos de los polígonos pueden partirse en otras figuras conocidas para calcular su área. Entonces, si analizamos de una por una, se supone que todos deben de tener la misma cantidad de triángulos. Les deberían de haber salido triángulos congruentes. La altura de los triángulos están bien trazadas. Aquí depende de cómo la hayan trazado. Aquí a lo mejor sí va a haber diferencia porque no todos saben trazar bien la altura de un triángulo. ¿Y alguno de los polígonos puede partirse en figuras conocidas para calcular el área? Sí. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo así, este lo puedo dividir en un cuadro, que se supone que es un poco más fácil, y ya nomás me quedarían dos triangulitos pequeños. Entonces sí se pueden trazar más figuras dentro de esos triángulos para poder calcular más fácil nuestras áreas. Consideren los mismos polígonos regulares de la página anterior, cada uno con su centro marcado. Hagan lo que se indica.
Ahora tenemos los mismos polígonos, pero no vamos a trazar diagonales. Nos dice que hagamos lo que nos indica en la parte inferior. Dividan cada polígono irregular en triángulos que tengan como vértice común el centro. Es decir, vamos a hacer líneas desde el centro hacia cada esquina. Del centro hacia las 4 esquinas, del centro hacia los 5 esquinas o vértices, del centro hacia los 6 vértices, hacia los 7 vértices y hacia los 8 vértices. Nos quedaría para el triángulo algo así, para el cuadrado, para el pentágono, para el hexágono, para el heptágono y para el octágono. Más o menos así nos quedarían los trazos, entonces con su regla ustedes los van a hacer perfectamente. Luego dice opción B, ¿cuántos triángulos hay en el cuadrado? Entonces vamos al cuadrado, tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces le escribimos aquí que hay 4 triángulos en el cuadrado. En el heptágono, en el heptágono lo ubicamos, es este de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el cuadrado que tiene 4 lados presenta 4 triángulos. El heptágono que tiene 7 lados presenta 7 triángulos. El triángulo que tiene 3 lados presenta 3 triángulos. El pentágono que tiene 5 lados presenta 5 triángulos. El hexágono que tiene 6 lados presenta 6 triángulos. Y el octágono que tiene 8 lados presenta 8 triángulos. Entonces, a partir de este análisis dice cuántos triángulos habría en un polígono regular de n lados si se dividiera de la misma forma, es decir, cuántos triángulos se van a formar en una figura que tiene n lados, pues se formaría básicamente n triángulos. Es decir, si tiene 100 lados se formarían 100 triángulos. Si tiene 1000 lados se formarían 1000 triángulos. Si tiene 757 lados se formarían 757 triángulos. Por eso, si tiene n lados, entonces serían n triángulos. En cada polígono tracen una altura a uno de los triángulos. Tomen las medidas necesarias y calculen su área. Después, completen la información de la siguiente tabla. Entonces, nos pide que calculemos la altura de un triángulo. La altura de un triángulo, su altura, su altura, su altura, la altura. Pueden ser estos o puede ser hacia acá, puede ser hacia allá, puede ser hacia acá. Entonces, de cualquier lado hay que calcular su altura. Y también necesitamos calcular las bases. Entonces, las bases, nosotros ya tomamos las medidas en la lección anterior. Sabemos que la base de este triángulo mide 3.9. La del cuadrado mide 3.2. Hay que copiarlas de la lección de la página anterior, por favor. Este mide 2 centímetros. Este de aquí mide 1.8. El siguiente mide 1.7. Y el de abajo mide 1.3. Estas medidas ustedes ya las tomaron con su regla en la página anterior, en la página 52. Ahora dice que también hay que tomar la medida de las alturas. Entonces, esta altura de aquí, la pequeña, debe de medirles aproximadamente 1.1. Yo le agregaría el 3 para que sea un resultado más completo. La siguiente mide 1.6. La siguiente altura mide 1.33. Yo le agregaría el 8 para que sea más completo. La siguiente 1.5. Que yo también le agregaría el 6, que estos resultados, acuérdense que ya se los expliqué por qué le agregué el 8, por qué le agregué 6 en la actividad 1. La siguiente es 1.7 y le agregaría el 7 a esa altura. Y por último tenemos 1.5 de altura, que también le agregaría el 7. ¿Por qué el 7? Porque casi está cerca del punto 6. Ahora, ya que tengo esos datos, ahora simplemente hay que vaciarlos en mi tabla para poderla completar. Entonces dijimos que las bases del triángulo sería 3.9 centímetros. La siguiente 3.2 centímetros. Ustedes ya los tienen en su libro, únicamente hay que pasarlos nuevamente. Luego 2 centímetros. Siguiente 1.8 centímetros. Siguiente
1.7 centímetros. Y por último, 1.3 centímetros. Estos resultados que dice base son los que tenemos y que acabamos de poner aquí, aquí y aquí. Y también en la parte de aquí. Ahora, siguen las alturas. Las alturas son las que marqué de color azul cielo. Únicamente hay que copiarlas en la tabla, en la columna que dice altura. La primera sería 1.13 centímetros. La siguiente 1.6 centímetros. Siguiente 1.38 centímetros. Siguiente 1.56 centímetros. Siguiente 1.77 centímetros. Y por último 1.57 centímetros. Entonces, ahora me dice que calcule el área de un triángulo, de esos pequeñitos triángulos que acabamos de escribir sus medidas. Recuerden que la fórmula es base por altura entre 2 para calcular el área de un triángulo. Entonces, si nos vamos en esta de aquí, la base mide 3.9 por la altura que mide 1.13, obtenemos 4.407 y lo dividimos entre 2 y me va a dar como resultado 2.2 y aquí ya serían centímetros cuadrados. Pero ahora me pide el área de todo. Recuerden que el triángulo tiene 3 lados, entonces este resultado 2.2 hay que multiplicarlo por 3 y obtenemos la última opción, 6.6 centímetros cuadrados. Ahora vamos con el cuadrado. Su base tiene 3.2 por su altura que tiene 1.6, me da 5.12 y si lo divido entre 2 obtengo 2.56. 2.56 centímetros cuadrados. Y el cuadrado, como tiene 4 lados, este resultado hay que multiplicarlo por 4 y obtendríamos el valor del área de todo el polígono. Entonces, me daría 10.24 centímetros cuadrados. Vamos con la siguiente, con el pentágono. Nos dice que el triángulo tiene de base 2 por 1.38 de altura, que sería este de aquí. Me da 2.76, lo divido entre 2 y obtengo 1.38 como área de un solo triangulito. Ahora, el pentágono sabemos que tiene 5 lados, entonces este resultado lo multiplico por 5, obtengo 6.9, que es el equivalente al área total de este polígono que se llama pentágono. Vamos con el hexágono. Base 1.8, altura 1.56. Entonces 1.8 por 1.56 obtenemos 2.808 entre 2 nos da un total de 1.4 centímetros cuadrados. Y el hexágono, como tiene 6 lados, ese resultado hay que multiplicarlo por 6 y vamos a obtener 8.42 centímetros cuadrados. Penúltimo, el heptágono. Tenemos que tiene de base 1.7 ese triángulo por 1.77 de altura de un triángulo. Me da 3.009 entre 2. Obtengo 1.5. 1.5 centímetros cuadrados de un solo triangulito. Pero el heptágono, como tiene 7 lados, lo multiplico por 7 y voy a obtener 10.53 centímetros cuadrados. Y ahora sí vamos con el último, con el octágono. 1.3 de base por 1.57 de altura me da un total de 2.041. Entre 2 obtengo 1.02. 1.02. Ahora, si lo multiplicamos por 8, que es el octágono, vamos a obtener 8.16 centímetros
cuadrados. Comparen las áreas de la última columna en la tabla con las que anotaron en la página anterior en cada polígono. Si no coinciden, corrijan lo necesario. Entonces nos está dando 6.6, 10.24, 6.9, 8.42, 10.53 y 8.16. Nos dice que esos resultados los comparemos con los que tenemos al principio. Vamos a comprobar. El primero nos dio 6.6, es correcto. El siguiente 10.24, correcto. El tercero 6.9, correcto. El siguiente 8.42 nos dio 8.4, perfecto, está muy bien. El siguiente 10.5 y el último 8.16, pusimos 8.1, también está muy bien. Comparen, ahora dice, con sus compañeros y maestro, compartan esta información de triangular los polígonos regulares con el método de la página anterior. Comenten cuál les parece mejor y por qué. Desde mi punto de vista, para mí, me parece mejor en los polígonos que son regulares ir directamente a la fórmula. De esta forma no tendremos que estar haciendo triángulos y calcular áreas y bases y alturas y todo eso. Entonces, para mí, la más fácil sería utilizar la fórmula, ir directamente a lo que van. Y cuando sí utilizar el método de triangular, cuando el polígono ya no es regular, cuando está un poquito de lado o algo chueco, ahí sí podría funcionar para obtener un resultado más exacto. Te invito a que te suscribas al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de los próximos contenidos que se suban y a mí me ayudará a que el canal crezca. De igual manera, no olvides dejarme tu comentario, compartir y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyarte. De esta manera, doy por concluida la lección número 21, triangulación de polígonos regulares de la secuencia 8, páginas 52 y 53 de tu libro de texto Conecta Más Secundaria Matemáticas 2.